Hoy vamos a empezar con una historia muy interesante para hablar de encontramos este pueblito donde se desarrolla esta historia de dos personajes que son detenidos, son encarcelados, son torturados y son inmovilizados de los pies. Y este lugar tan tremendo está aquí al norte de Grecia, es una historia real. Y Filipos es esta ciudad de apenas 2000 habitantes. ¿Sí? Me estoy alejando en el mapa para que podamos ubicarlo. Y aquí podemos ver que está Grecia hacia el sur, o sea, hacia abajo. Para los que no conocen los puntos cardinales, el norte está hacia arriba, hacia abajo es el sur, a la derecha está el este y al oeste está la izquierda. Entonces aquí podemos ver cómo está Italia, está Roma, y este lugar pues se encontraba, se llama Filipo, donde son encarcelados dos personas por ser extranjeros, y bueno, hay toda una historia detrás de esto. Esta historia se trata de dos misioneros que muchos hemos oído hablar de ellos, pero esta historia además ha cambiado la vida de miles y podríamos decir que millones de personas. ¿Sí? Si nosotros camináramos desde Israel hacia Filipo, caminaríamos según el Google Maps 18 días caminando las 24 horas del día. Entonces estamos hablando de un viaje bastante alejado, ¿no? Es otra la era en la que vivimos ahora, que no la podemos comparar con ese entonces. Por eso es que mucha gente minimiza las distancias, pero si lo vemos ya en tiempo real, o sea, estamos hablando nada más para llegar a este lugar en Filipo desde Israel, pues estamos hablando de prácticamente un mes, ¿no? De viaje y allá quedarte varios días y estar abriendo las misiones y todo esto que implican. Pero bueno, regresemos a nuestra historia donde ya una vez que está Pablo en este lugar, nos encontramos con que, lo que acabamos de leer, dice: aconteció que mientras íbamos en la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando ellos llegan a Filipo, se encuentran con una situación. Ahí empiezan a predicar, ahí se empieza a congregar las mujeres principalmente junto a un lago, y es cuando ellos se están desplazando en este lugar. Un día van a la oración en el día del reposo, que era el Sabbat, o que es el Sabbat, y en ese momento hay una divina que era esclava, que tenía amos, y que a esos amos les generaba ganancia, les generaba riqueza porque adivinaba, ¿no? Y esta parte es muy interesante porque mucha gente dice, bueno, ¿están los adivinos o no existen? Bueno, sí existen y sí pueden adivinar, y aquí lo está diciendo. Y bueno, cuando Pablo está en esta situación, se la encuentra un sábado, y esta mujer empieza a perseguirlos. Bueno, los empieza a seguir, no los empieza a perseguir, simplemente los va siguiendo, pero va anunciando, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Imagínense que ustedes vienen los miércoles o el domingo al templo y una mujer se empieza a seguirlos y empieza a gritar en las calles, ¿no? Pero también tenemos que entender otro escenario. Pueblo chico, chisme grande, ¿no? Y si además eres una autoridad como lo era una divina, imagínate en el pueblo toda la gente oyendo, hasta que llega un momento en el que Pablo ya se voltea y dice: en el nombre de Cristo, pues le ordena a ese espíritu que salga de esta mujer. Cuando este espíritu se va, en ese momento esta mujer pues pierde sus habilidades, que eran las de la adivinanza. Entonces imagínense qué pasó con los dueños de esta mujer. Simplemente se enojan y pues van, ahora sí que digamos con la policía, con la guardia romana,
y los acusan injustamente y vienen a decir, miren, estos judíos están aquí alborotando al pueblo y nos están enseñando costumbres que van contrarias a lo que nosotros como romanos somos y sabemos. Y entonces se los presentan a los, digamos ahora, al Ministerio Público. Y estos en ese entonces, recordemos que ellos tenían el derecho romano, pero no era como el que conocemos ahorita. Sabemos que en México las leyes mexicanas se rigen y se basan grandemente en el derecho romano. Entonces, ellos los presentan ahí. Aquí actualmente, pues si te detienen, pues se supone que te tienen que presentar, tienes la posibilidad de que se te acredite como inocente. Y en ese entonces lo que dijeron es, estos son judíos y ¿qué creen? Que no entran dentro de las leyes romanas. Así es que los vamos a golpear, o sea, los torturaron, los metieron a la cárcel, le dijeron al guardia, ¿sabes qué? Los tienes que encerrar y no solo los tienes que encerrar, sino mételos en la celda más profunda y ponlos en un cepo. Un cepo es ese instrumento de madera con el que hay de varios tipos. El más común es el que vemos en las películas, donde ponen a una persona con los brazos en esta posición, en la cabeza, y la persona pues no se puede mover. Está en una posición muy incómoda. En este caso a ellos les ponen un cepo de madera en los pies. Y suena interesante. Yo estuve tratando de buscar animaciones o fotos o dibujos que ilustraran este momento y no encontré nada, ¿no? Los que han visitado una cárcel sabrán que no son lugares bonitos. Actualmente, yo he conocido gente, cuando era paramédico, que se ha suicidado por el simple hecho de que se va a la cárcel. Imagínate que ahorita te detienen allá afuera, la policía y la gente enardecida dice, no, es que él está incitando a la violencia, y te meten a la cárcel, ahí te golpean y te meten en un lugar oscuro, frío. No es como en tu casa, que te paras al baño y prendes la luz y te lavas las manos, ¿no? Estamos hablando de prácticamente una cueva. Entonces los detiene la policía, los golpea, los tortura, porque aquí dice la palabra de Dios que pues los golpeaban muchas veces, no dice cuántas, ¿no? Se estilaba en ese entonces más o menos que te daban 30 azotes. Imagínense recibir uno de estos, un castigo terrible, algo muy doloroso, algo muy impactante. Y ellos trataron de defenderse, pero obviamente pues una turba iracunda, pues ¿qué hace? Que no te deja defenderte. Y pues los jueces que estaban en ese momento, pues dijeron, pues métalo en la cárcel y póngalos hasta el fondo y que estén ahí atados de los pies. Entonces en ese momento, cuando tú estás ahí, pues ¿cómo estaríamos nosotros? Hemos visto cómo la gente se suicida. Si te detienen, te quitan los cinturones, las agujetas y cualquier objeto que puedas usar para ahorcarte o para suicidarte. Eso es lo que hacen con los detenidos actualmente. En ese entonces, pues imagínate ya estar golpeado, lacerado, en un lugar frío, sin luz. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Cuando ellos están en el calabozo adentro del cepo, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Qué impresionante momento. Yo no sé si tú harías lo mismo, si te golpean, te detienen, te meten en un hoyo, te amarran de los pies, no has comido y te pones a alabar a Dios a medianoche, en medio de la oscuridad, del frío. ¿Quién haría eso? Hay un artículo cuando eres scout, se tiene algo que se llama la ley scout, y uno de los artículos dice, el scout sonríe y canta en sus dificultades. Yo cuando era niño aprendí ese artículo a los 11 años y se me hacía impactante. ¿Cómo voy a reír y cantar en las dificultades? ¿No? Esto lo escribió un militar, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Jewell, que en la ley scout dijo esto. Y este artículo de la ley scout obviamente está tomado muchas cosas de la Biblia.
Una de ellas es esta, donde alabas a Dios a pesar de las circunstancias y sobre todo en los peores momentos. Ellos iban con una misión, ellos iban con un mandato, ellos tenían muy claro lo que estaban haciendo en esa cárcel. Bueno, tenían idea de cuál era su mandato, pero no sabían cómo se iban a resolver las cosas. Y ellos en fe, y yo diría que en conocimiento, sabían que estaban cumpliendo el mandato de Dios. ¿Cuántos ni siquiera venimos a la iglesia porque decimos, ay, es que está lloviendo? Y ellos en la cárcel estaban, yo no sé qué himno estaban cantando o qué salmo, porque dice que estaban cantando himnos. No sé si ellos estaban diciendo, ay hermano, hoy vamos a cantar alabaré, y estaban ahí, ¿no? Cantando, predicando. Imagínense ser el carcelero en ese momento, donde ves a criminales, donde ves a asesinos, donde ves a todo tipo de gente, y de repente te encuentras a dos personas que sabes que los detuvieron injustamente, la turba iracunda que se los llevó a la prisión, que los golpearon y que están alabando y cantando y hablando de Dios. Imagínate que estás a cargo de esas personas. ¿Qué pasa por tu mente? Ellos estaban dando testimonio, ellos lo hacían por alabar a Dios, pero al mismo tiempo estaban dando testimonio. No sabían exactamente cómo iba Dios a resolver, cómo Dios iba a resolver en ese momento esa situación, pero ellos cantaban y alababan. A medianoche en una cárcel, en estas condiciones, ¿tú harías lo mismo? ¿Tú cuando tienes un problema en tu vida, alabas a Dios? Tu familia ve que alabas a Dios, tus amigos ven que tienes un problema en tu trabajo y alabas a Dios. ¿O eres de los que está, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hijo. Ellos pudieron haberse quejado, Dios mío, ¿por qué nos trajiste aquí? Estamos aquí, íbamos a la oración y nos detuvieron injustamente. No hicimos nada, o nada malo, ¿no? Porque de hacer se hicieron. Y todo esto está pasando y el encargado de la cárcel los está viendo. Y todavía las cosas se ponen más intensas. ¿Cómo nos sentimos cuando fue el terremoto del 2017? ¿Se acuerdan cómo se sentía que se moviera la tierra? A mí no me dan miedo, me dan pánico los terremotos porque desde de 1985, de la Ciudad de México, hasta otros en donde he estado, te das cuenta de todo lo que puede pasar, la cantidad de gentes que mueren, todos los edificios, cómo se colapsan. Entonces, a mí me tiemblan las piernas cuando tiembla. Imagínate que ya estás metido en el calabozo, en el cepo, atado con el cepo, y además viene un terremoto tan fuerte que se cimbra toda la cárcel. Y se abren las puertas y quedan libres las personas. Imagínate esa situación tan oscura, tan difícil. Ya habría salido corriendo, ¿no? Muchos de nosotros, ¿qué habríamos hecho? Nos liberamos, corran, ¿no? Sálvense, sálganse. Y ellos seguían alabando ahí adentro. Y todo esto está pasando frente a un hombre que era el guardia. Estaba el carcelero ahí, estaba dormido, porque dice en el versículo 27, despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas, ¿qué pensó? Si estabas dormido, hay un terremoto, ahora sí que te caes de la cama, sales corriendo y dices, los presos, ¿qué piensas? Que ya se escaparon, que ya se fueron. Y entonces él, ¿qué piensa? Aquí la Biblia dice que sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Mucha gente dice, no, bueno, es porque en el ejército
la pena sería la muerte, pero no, esa no era la razón. Si lo piensas bien, te darás cuenta, dices, a lo mejor me van a poner en un juicio y me pueden sentenciar a muerte, entonces, ¿qué caso tiene matarme ahorita? Lo que no ubicamos es lo que pasaba en esos tiempos. En esos tiempos, por ejemplo, él pudo haber huido, ¿no? Él pudo haber pensado no en matarse, porque no era un japonés que dijeras, me voy a hacer el harakiri por mi honor. Simplemente él tuvo miedo. Y él pensó, si escapo, ¿qué va a pasar? En ese entonces, el haber hecho eso muy probablemente habría implicado que o la turba de ese pueblo fuera a buscar a su familia o que la misma guardia romana fuera por su familia, es decir, si no te apareces, matamos a tu familia, le hacemos algo. Muy probablemente esta persona sabía que eso era muy grave y que la única opción en ese momento, la más viable, porque seguramente lo había pensado, si tú trabajas en un lugar así, ves las posibilidades y sabes las opciones. No fue cosa de que se le ocurrió en el momento, él sabía que sería peor huir. ¿Qué cuentas iba a dar? Era algo muy serio. En estos tiempos, si eso pasa, pues los carceleros no salen corriendo o no piensan eso porque dices, bueno, hay un terremoto, se salieron por el terremoto, ¿no? Pero él no lo pensó así. Él se dio cuenta que algo más estaba en juego y que la única opción era quitarse la vida. Y fue en instantes, fue en segundos, fue en un momento rápido, tan rápido que él cuando no lo duda dice, pues me tengo que quitar la vida. Y entonces en ese momento se oye una voz desde adentro de las celdas o de la cárcel que le dicen, hey, no te hagas ningún mal, no te hagas daño. ¿Qué le diríamos nosotros? Tranquilo, espérate, aquí estamos, no necesitas matarte. Pablo y Silas lo sabían, sabían que estaba en riesgo la vida de ese vigilante. Y es en ese momento, en ese preciso momento en el que este hombre entiende que Dios lo puede salvar, que estos sí eran misioneros verdaderos, que lo que decían era cierto, que el Señor Jesús existe. Que todos los presos no habían oído, porque dice, porque todos estamos aquí, no solo Pablo y Silas. Y entonces, ¿qué hace el carcelero? Lo saca. Y viene la pregunta más importante de ese momento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él ya no lo duda, está convencido, lo que estos hombres están diciendo es verdad, es cierto. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Y qué le dice Silas? Dice, ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Todos no sabemos ese versículo. El versículo 31, hasta lo podemos decir de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vamos a recapitular en este momento, en este punto, porque a veces genera una confusión este versículo. ¿Cuál es la confusión? Que cuando decimos, cree en el Señor Jesucristo, lo leemos así de corrido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Y pensamos que mágicamente, si tú aceptas a Cristo, así como si fuera película, los otros, pum, por medio de un rayo o por medio de osmosis, por lo que sea, y inmediatamente tus hermanos, tus hijos, tus papás se convierten. No, no es así. Tenemos que leer todo el texto y leerlo con la pausa. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Imagínate a Pablo y a Silas frente al carcelero. Dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Y el 32 dice, y le hablaron palabra del Señor.
a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Son dos versículos que están juntos, que no sabemos el primero para tener la idea clara, pero la segunda parte es importantísima, porque sabemos que hay gente, lo hemos visto en países, sobre todo en persecución, donde una persona acepta a Cristo y ¿qué pasa? Que los desheredan, que los corren de su familia, que son expulsados. Pero en este caso, Pablo y Silas les dicen, si hablamos contigo, si hablamos con tu familia, ellos van a aceptar a Cristo y serán salvos. Si tú eres cristiano y tu familia no, es momento para que les hables de Cristo. Si no, no van a tener esa salvación. El mandato es aquí lo que sigue. Y le hablaron de la palabra del Señor. ¿Del Señor quién? Del Señor Jesucristo. A él y a quienes, a todos los que estaban en su casa. A todos, ¿no? Hasta los tíos, no sé, a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. O sea, él no esperó. ¿Cuántas veces hay un hermano que tiene una novia que no es cristiano o una hermana que tiene un novio que no es cristiano y dice, después le voy a compartir, sí, cuando encuentre el momento especial, el momento adecuado? No. Aquí la Biblia dice que fue en esa misma hora de la noche. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. O sea, ellos ya no le pensaron. El papá dijo, voy a llevarles a Pablo y a Silas para que les compartan y yo voy a ayudarlos a compartirles de las buenas nuevas de salvación. Y ellos se salvaron y se bautizaron y los llevó a su casa. Imagínense ese carcelero que momentos antes se iba a matar si se les escapaban los prisioneros, y ahora se los lleva a su casa. Ese miedo que él tenía se fue. Él también entendió que había un propósito para él con Dios. Él ya no tuvo miedo, los llevó a su casa, les limpió las heridas, los curó, les dio de comer, estuvieron platicando, compartieron de la palabra de Dios, se bautizaron. Y todos, dice, estaban contentos, se regocijaron por haber creído en Dios. Porque por primera vez conocieron a Dios, ese momento increíble, tu primer amor, tu primera vez con Dios. Ellos lo vivieron. Pero ¿qué hubiera pasado si el carcelero dijera, bueno, mañana vengo por ustedes, muchachos, o cuando salgan ahí regreso? No. En ese momento, y a pesar del riesgo, se los llevó a su casa, porque obviamente estaba convencido de que no se iban a escapar, de que tenían la verdad del Señor Jesucristo en él. Obviamente los tuvo que regresar a la prisión. Y es cuando en este momento entendemos la labor del jefe de familia, del padre de familia o de los papás con sus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y háblale de la palabra del Señor a tus hijos y a todos los que estén en tu casa. No dice a unos cuantos, dice a todos. Es que a este no le hablo porque siempre se enoja. A todos. Tampoco los agarres a bibliazos, pero compárteles de la palabra de Dios. Bibliazos es que nada más lo ves y ya le dices, arrepiéntete, pecador. No. Enséñales la palabra, que conozcan todo esto que está pasando. Porque hay hermanos que juzgan a su propia familia cuando todavía no son creyentes. Compárteles, háblales, llévalos a los pies de Cristo. Y entonces esta promesa
va a ser respaldada por Dios. Aquí sí dice, porque ellos lo dijeron con toda la seguridad: cree en el Señor Jesucristo y no solo tú, sino también tu familia será salva. Si les hablamos del Señor, a Él y a todos los que están en su casa. Y Él tomó acción en ese momento, no la pensó, no dijo, ay, después. Si no lo haces así, las cosas no van a ir sucediendo. Tenemos que entender este texto. Yo cuando lo leí una y otra vez, no lo comprendía. Yo decía, ¿cómo tengo amigos que sí son cristianos, pero su hermano no quiso aceptar y murió? ¿No? ¿Cómo está con la promesa? Hasta que lo lees bien y lees todo el contexto de todo lo que pasó desde que llegaron, los detuvieron, les pasó todo esto a Pablo y a Silas. ¿Qué era la misión? Eso era por lo que estaban ahí. Y ustedes piensan, cantaban y estaban contentos y alababan a Dios y hasta piensan, ay no, pues ni se enojaron, ¿no? No, Pablo estaba molesto. De hecho, el día siguiente, al amanecer, dice, cuando fue el día, o fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, ¿no? Algo pasó que ellos dijeron, no, ya, libérenlos. ¿Y qué creen? Que la razón por la que se supone que los habían detenido es, decíamos, que en la ley protegía a los romanos y a los extranjeros que incitaban al desorden, pues los podrían torturar y los podían meter a la cárcel. ¿Y qué le dice Pablo? Que ellos vengan a disculparse conmigo. Dijo, no, yo no me salgo de la cárcel, estoy molesto, estoy enojado, porque soy romano y no tuve un juicio justo. Estaba enojado. Y tuvieron que ir los magistrados a disculparse, a decirle, perdónenos, cometimos un error, por favor se pueden ir. Que tampoco vemos esa parte. Pablo estaba enojado, y eso nos habla que les dolió cada azote, que les dolió cada golpe y que no estaban en una posición cómoda, pero nunca dudaron de su fe en el Señor Jesucristo. Y en el primer momento que tuvieron la oportunidad de compartir, lo hicieron. Y esa familia fue salva. Y los veremos allá con el Señor, cuando allá se pase lista, como dice el himno. ¿Tú eres salvo? ¿Cuántos de tus amigos se han salvado? Y peor aún, ¿a tu familia la has compartido? ¿Ellos saben de tu amor por Cristo? Porque el amor se nota, no es algo que se esconde. Y si te da pena compartir, si no lo quieres hacer porque se van a enojar, porque se van a disgustar, porque te da pena, pues acuérdate de esta historia de Pablo y Silas, que fue allá en Filipo, al norte de Grecia, al norte de Atenas, donde son las Olimpiadas o donde surgen las Olimpiadas. En ese lugar pasó esta historia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en lo que dice el Señor, haz su voluntad y compártele a todos en tu casa, porque no sabes si el día de mañana los vas a volver a ver. A veces pensamos, bueno, tengo mucho tiempo, estamos vivos, está pasando esto. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos se fueron. ¿Qué pasa en los terremotos? Hay gente que sentía que tenía toda una vida por delante y no amanecieron. ¿Qué pasa cuando viajes en carretera? Hay accidentes. No sabes si vas a volver a esa persona y qué duro es darte cuenta que pudiste compartirles de Dios. Así que hoy, a nuestras familias, con la experiencia de este hombre, de este carcelero, que tuvieron la nueva experiencia
de un nuevo nacimiento. Nacieron de nuevo, nacieron en Cristo. ¿Gracias a qué? A que les predicaron, a que vieron los milagros y las maravillas. Y eso también nos habla a nosotros, los que nos decimos cristianos, de que nuestro testimonio, ellos compartieron a este carcelero cuando estaban detenidos en ese lugar. ¿Tú das testimonio? La gente puede decir, wow, yo quiero ser cristiano como él. Yo quiero creer en Cristo. ¿Sí? ¿Así es tu vida? Y si no, pues ponte a cuentas con Dios. Y si eres padre de familia, dale gracias a Dios por cada miembro de tu familia que acepte a Cristo. Si no lo has hecho, lo vamos a hacer en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él entre a nuestro corazón, que Él entre verdaderamente a nuestra vida. Pero es solamente si tú lo aceptas. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y en este momento con Pablo y con Filas, estos hombres cenaron con Cristo. Ellos entraron en el gozo del Señor. Así es que en este momento, si tú quieres aceptarlo, aunque hayas sido cristiano de toda la vida, pero no está en tu corazón, te invito a que oremos y que le pidamos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta magnífica historia y este gran testimonio de tus discípulos, que hoy, después de 2000 años, podemos leer y saber de tus maravillas. Hoy queremos pedirte que entres en nuestro corazón. Te aceptamos, sabemos que estás a la puerta y estás llamando. Por favor, entra en nuestra vida. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, y si no le hemos compartido a nuestra familia, en este momento lo haremos para estar seguros de su salvación. Y que seas tú quien toque sus vidas, sus corazones, sus almas, para que ellos también tengan la vida y la vida eterna. Y te pedimos por las familias de toda esta iglesia Betania, que todos sean salvos, que ninguno se pierda, que todos sean alcanzados hacia ti, Señor, porque sabemos que muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero queremos ser de esos pocos que te alaban, que te aman, Señor, que siguen tus mandamientos. Te damos gracias y te lo pedimos humildemente, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, aquel que está a la diestra del Padre Todopoderoso, Cristo Jesús. Amén.